Hola amigos de Ciudad de Bienestar, estamos ya en nuestra tercera unidad. El tema de esta unidad es la mediación cultural de Jesús Martín Barbero. Empecemos por decir que Jesús Martín Barbero es un español, nace en Ávila, España en 1932 y llega en los años 60 a Colombia. Hoy en día Jesús Martín Barbero tiene la nacionalidad colombiana. Es un filósofo y es el creador de ese enfoque de comunicación social, digamos, esa perspectiva de la comunicación social que él define como el cruce de caminos de las ciencias sociales. Podemos decir que Jesús Martín Barbero forma parte de esa pléyade de pensadores latinoamericanos que le han dado forma al pensamiento crítico latinoamericano. Y es pensador latinoamericano no solo porque tiene la nacionalidad colombiana, sino porque él hizo su profesión en América Latina. De hecho, él lo expresa en el video que ustedes van a ver, expresa cómo él, cuando recibe su tesis doctoral, le ofrecen trabajo en Europa, pero él dice no, el mundo donde se pueden hacer cosas nuevas, donde están pasando cosas, donde el mundo que no ha envejecido, el mundo nuevo es América Latina. Fue un enamorado de América Latina y es con orgullo latinoamericano, como él se define. Miremos entonces parte del derrotero de Jesús Martín Barbero. Al terminar sus estudios doctorales de filosofía en los años 70, Jesús Martín Barbero regresa a Colombia. Allí se vincula como profesor de filosofía en algunas universidades, intenta montar un programa de comunicación social muy especial en la Universidad de La Sabana, pero finalmente esa perspectiva no es aceptada por dicha universidad. Entonces es llamado a la Universidad del Valle para que inicie el programa de estudios de comunicación social periodismo que la Universidad del Valle tenía previsto. Entonces aquí en la Universidad del Valle le dan carta abierta, o sea, él hace una propuesta y le aceptan toda la propuesta. Él se define por diseñar una carrera de comunicación social que no existe en ese momento en el mundo ni en América Latina. Es un modelo que busca oponerse a los modelos traídos de los Estados Unidos, donde las escuelas de periodismo, por un lado, consideran que comunicación social es periodismo, o sea, solo es comunicación lo que aparece a través de los medios, y por otro lado, que otros dos campos que debe abordar un comunicador social, entonces sería la publicidad y las relaciones públicas. Para Jesús Martín Barbero esto es una ingenuidad, porque él como filósofo sabe que comunicación es esa capacidad humana que se desarrolla allí donde hay dos o más personas. Comunicación es la construcción de mundo, la construcción de simbología, la construcción de sentido, y la construcción de sentido de mundo y de simbología no solamente se da a través de los medios masivos de comunicación. Ok, entonces este programa básicamente transforma los estudios de comunicación social en América Latina y en el mundo. Es un programa que luego empieza a ser copiado en muchos países de América Latina, y en su etapa inicial al programa se vinculan grandes pensadores colombianos en ese momento. Uno es, por ejemplo, Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta fue un filósofo autodidacta. Otra profesora que se vincula al principio del programa de estudio de comunicación social de la Universidad del Valle, planteado por Jesús Martín Barbero, y la profesora María Teresa Fingi, que es una antropóloga que fue la que empezó a hacer todos los estudios culturales con indígenas del norte del Cauca. También se vincula a Gustavo de Rux, que es un agrónomo, un ingeniero agrónomo, pero que también ha hecho estudios doctorales en desarrollo humano. Se vinculan en ese momento los pioneros del Caliwood, ese movimiento cultural cinematográfico que es maravilloso y que aparece en los años 70 en la ciudad de Cali, y entonces se vinculan como profesores Carlos Mayolo y Luis Ospina. Es decir, Jesús Martín Barbero logra vincular como una multiplicidad, una diversidad de pensamiento social, de experimentación social que se está dando en ese momento. Estoy hablando de finales de los 70 en Cali, Colombia. Podemos decir entonces también que el propósito de Barbero siempre ha sido reconocer y estudiar los sentidos culturales de las comunidades populares. A él le interesa saber a qué le da sentido, qué caracteriza las perspectivas de mundo de los colectivos culturales. Entonces, una de las metodologías que utilizó Jesús Martín Barbero para investigar esto fue
invitarnos a los estudiantes a ir a ciertos lugares de la ciudad y hacer cartografía, una cartografía social, pero le invitaba a hacer una cartografía muy especial. Es una cartografía de los sentidos, es ese lugar a qué olía, ese lugar a qué se oía en ese lugar, qué sabores habían en ese lugar. Entonces, así durante mucho tiempo los diferentes grupos de estudiantes fueron documentando cementerios, mercados, centros comerciales, calles, y allí él va reconociendo situaciones muy particulares, en este caso de lo que significaría la caleñidad o de lo que significaría ser habitante de un barrio popular en Cali. Entonces siempre su enfoque es seguir explorando lo cultural. Podemos decir entonces que conocernos culturalmente nos sirve para valorarnos en función de lo que somos, y en función de eso que somos poder valorar el presente y poder planificar y soñar con futuros viables. Digamos, esa es una de las primeras situaciones que, digamos, yo recojo del legado de Jesús Martín Barbero. Nos enseña a mirar la cultura popular desde sus riquezas, pero también nos enseña a mirar la cultura popular en función de las confrontaciones que hay desde esas perspectivas del mundo con las perspectivas hegemónicas. Y entonces cuando uno tiene en el mapa toda esa relación de poder, pues como educador uno podrá diseñar e implementar procesos con muchas posibilidades de éxito. Éxito entendido como transformación, como construcción colectiva de conocimientos, etc. Ahora bien, hay el concepto que quiero destacar, de todo lo que nos ha entregado Jesús Martín Barbero, quiero destacar un concepto que él elabora, que es el concepto de mediación cultural, que es un concepto muy especial que transforma la mirada de las ciencias sociales, no solo en América Latina, sino en el mundo. Este concepto está explicado en uno de los videos que se cuelga junto a esta unidad, pero lo podría decir que básicamente es esto. Él dice, existe un mundo donde existen las industrias culturales que están permeando a los sectores populares con una hegemonía cultural. O sea, lo que vimos en la lección de Matelar. O sea, uno de los mecanismos de la dominación es implementar una cultura. Entonces, los medios masivos y las industrias culturales están permeando las culturas. Y las culturas aparentemente están reaccionando, se están transformando de acuerdo al mandato de las industrias culturales y del sistema. Ahora bien, Jesús Martín Barbero aunque no niega la validez de la teoría de la hegemonía cultural, él se atreve a plantear que de todas maneras los seres humanos somos seres que pensamos, tomamos decisiones, resistimos a las ideas, por lo tanto no es tan fácil implementar una cultura sobre la otra. Entonces él empieza a estudiar qué es lo que hay que genera esa complicidad para poder aceptar otra cultura, y estudiando eso entonces él encuentra el concepto de mediación cultural. Ok, el concepto de mediación cultural él lo materializa, él lo ve claramente, lo acaba de construir a partir de una experiencia, y es que él asiste a ver una película que en ese momento, principios de los años 80, tiene un rating impresionante en Cali. Las 3 funciones diarias del Cine México han sido copadas, colmadas durante 2 meses largos. Entonces él dice, aquí está pasando un fenómeno interesantísimo. Esa película que se llama La Ley del Monte, que es protagonizada creo que por Vicente Fernández, debe tener algo muy especial, o el lenguaje de la película o la temática, algo debe tener desde que eso es un boom, desde que la gente está asistiendo de manera masiva. Entonces se van con un grupo de profesores y no han pasado 5 minutos y ellos empiezan a opinar en voz alta entre ellos, a dialogar entre ellos, decir, pero ¿qué es esto? Esto no tiene nada novedoso, esto es plano, esto no tiene ninguna búsqueda estética. Y entonces se escapan a de que lo saquen de sombrerazos, porque la gente le dice o se callan o se callan o se van. Y ellos decidieron irse pues en la medida en que se sentían en un lugar equivocado, digámoslo así. Pero Jesús Martín Barbero dice, ok, esta película, este fenómeno que está pasando con la película La Ley del Monte, lo que nos dice es que desde nuestros conceptos y explicaciones en las ciencias sociales no entendemos lo que está pasando allí. Entonces es hora de entenderlo.
Entonces él manda a estudiantes a hacer trabajo de campo, y el trabajo de campo es sencillo: ustedes van a ir, van a ver la película La Ley del Monte, al salir van a hablarle a alguien, le van a invitar a un café y van a dialogar con ese alguien sobre qué opina de la película, qué impresiones tiene la película, qué vincula su vida cotidiana con la película. Y allí los estudiantes empiezan a descubrir en esos relatos, o Jesús Martín Barbero, digamos, empieza a descubrir en los relatos que han recogido los estudiantes, empieza a descubrir que es que la gente hace conexiones con la película, conexiones que no han sido pensadas por el director o por la producción de la película, porque alguno hace una conexión con que vivió un amor similar, otro hace una conexión con que la historia de ese desterrado, de ese que pierde las tierras, es la historia de su familia, otro hace la conexión con que la música es la música con que lo criaron. Es decir, cuando en México hacen estas películas, no dicen esto le va a gustar a los colombianos por esto, no, hacen una historia. Entonces Jesús Martín Barbero encuentra que hay una mediación, hay unas situaciones que nos encuentran, o que encuentran a unos sectores, a unas culturas con otras. A eso le llama mediación cultural. Entonces le define como mediación cultural: no es lo que está y ha sido planeado por el terreno de la hegemonía, ni está y ha sido demandado por los sectores populares. Mediación cultural es lo que está entre lo hegemónico y lo popular. Es lo que encuentra estos dos mundos distantes, estos dos mundos diferentes. Y entonces el concepto de mediación nos permite entender el por qué las complicidades de las comunidades en este encuentro cultural. Resulta que quizás no es que necesariamente la cultura hegemónica esté pavimentando el mundo, esté pavimentando América Latina, sino que de esa cultura hegemónica se retoman cosas que ya están en América Latina, que se identifican en América Latina. Ahora, quizás las culturas hegemónicas también en la industria cultural han entendido eso y le da salida a esas situaciones culturales que va descubriendo. Un ejemplo de eso son las músicas. Entonces la música, una canción, un tema musical de que en realidad es un estilo musical que llama lambada, pues fue explotada por la industria cultural allá a finales de los años 90, y la lambada era lo único que quedaba a nivel cultural de una cultura que había desaparecido en el Brasil. Entonces, claro, las industrias culturales no son ingenuas y también retoman esta situación, pero el pepazo de Jesús Martín Barbero, el cocazo, como diríamos los caleños, es haber entendido que hay una situación que se construye en la relación, que genera la identidad, la identificación, que quizás está en las culturas populares y está evidenciado en el relato. O sea, este relato lo conecta porque aquí está lo que la cultura popular ha vivido, demanda o anhela, y en ese encuentro entonces hay el intercambio de sentidos de mundo. Así entonces la perspectiva de la mediación cultural, el concepto de mediación cultural, nos sirve a los educadores populares y a los que trabajamos en el campo de la promoción de la salud para evidenciar situaciones como estas. Por un lado, romper la idea inocente e incluso apocalíptica de pensar que los medios tienen un poder omnímodo, que lo que se pasa a través de los medios, eso va a pavimentar el mundo. Mejor dicho, romper la idea del periodismo norteamericano, de la comunicación agenciada desde los Estados Unidos, donde se dice todo la comunicación es lo que aparece a través de los medios y la gente reacciona. Hoy evidentemente consumimos información, pero hoy en día en el mundo del social media también nos damos cuenta las transgresiones a las intenciones de la CNN y a las intenciones de los grandes conglomerados periodísticos que se están logrando gracias al social media. Entonces la primera situación es esta: romper la idea inocente y de pensar que todo está perdido y de que es tan grande la aplanadora del sistema de la industria cultural, el sistema mediático, que definitivamente son un poder omnímodo, un poder que todo lo logra. Por fortuna este poder no cumple en su totalidad todas sus promesas o todas sus intenciones, y muchas veces fracasa estrepitosamente. La mediación cultural también nos sirve para identificar las rutas de encuentro con las comunidades, con los sectores populares. Nosotros los educadores populares somos unos seres extraños, porque por un lado, por algo estamos trabajando con comunidades, es porque somos comunidad popular. Nuestros padres o nuestros abuelos fueron comunidades populares, pero el hecho de haber tenido una educación académica, haber entrado en el mundo de la modernidad, también nos ubica en el otro mundo, en el mundo de Occidente, en el mundo de la hegemonía, en el mundo de la dominación. Por lo tanto, nosotros somos una mediación también cultural, pero también nos sirve para entender eso que ya desconocemos de los orígenes, eso que ya desconocemos de los sectores populares.
un joven egresado de la universidad, sus padres y sus abuelos pudieron ser sectores populares y él pudo ser la primera generación de profesionales, pero llega un momento en su proceso de crecimiento y de formación que sabe más de la lógica hegemónica, sabe más de la modernidad, sabe más de la ciencia que de los sectores populares. Bueno, la mediación cultural también nos ayuda a ir descubriendo qué es lo que nos permite hacer el encuentro, qué puede haber en el medio de los dos para hacer la conexión. Y nos sirve como profesionales de promoción de la salud para entender las complejidades de las culturas populares. No importa que sea un grupo pequeñito, allá hay complejidades culturales que hay que entenderlas. Y estas complejidades culturales son la clave para conectar las culturas locales con la globalidad, no con el mundo globocolonizado, como le dice el padre Beto a lo que hoy en día se llama la globalización, pero sí la conexión entre lo local y lo global, es decir, no conectarse necesariamente con el sistema hegemónico, sino con esas otras culturas populares que existen en otros lugares del mundo y con las cuales, al establecer contactos, un poco lo que soñó Kaplun con su cassette foro, pero ahora yo ya no entre comunidades de ciudades cercanas o de un mismo país, sino entre un colombiano y un portugués, un colombiano y un japonés, no sé, poder encontrar respuestas locales a situaciones culturales globales. Y doy un ejemplo para cerrar la charla. El premio Ecuatorial 2004 que gana el proyecto NASA, el proyecto de la cultura NASA Paez de Toribio, Cauca. En el 2004 este grupo indígena gana presentando su proyecto de vida como pueblo el premio Ecuatorial. El premio Ecuatorial es un premio que da la UNESCO a nivel mundial y es en ese momento, creo que lo da cada 2 años, es el premio de la experiencia de desarrollo comunitaria más importante en el mundo. Eso se lo ganaron los indígenas de Toribio, Cauca. Esos mismos indígenas que acusaban de patrocinar a las FARC, a los guerrilleros, que en los gobiernos anteriores los han atacado con todo desde los medios de comunicación, pero que lo único que tienen para defenderse entre los paramilitares y los guerrilleros es la Guardia Indígena y el bastón de mando. Ese pueblo indígena que desde hace 35 años está construyendo el proyecto de vida de su pueblo, que se llama el proyecto NASA, ese proyecto que le volvió a enseñar a los jóvenes indígenas que sintieran pertenencia a su ser latinoamericano originario, porque ya los jóvenes querían sentirse campesinos, no indígenas, porque el indígena siempre pierde. Y ese pueblo que le enseñó a los pueblos a volver a valorar, ese pueblo gana el premio Ecuatorial, la mejor experiencia de desarrollo comunitario mundial. ¿Cómo lo gana? Mostrando su cultura local, pero la UNESCO revisa que en esa cultura local hay respuestas para el mundo. Incluso la UNESCO afirma que en Toribio, Cauca, se está gestando un modelo de desarrollo para resolver los problemas de muchas culturas locales en el mundo. Entonces, también para eso nos sirve entender el concepto de Jesús Martín Barbero de mediación cultural, poder saber lo que encuentra culturas distantes a través de sentires culturales similares. Ok, esta era la propuesta. Por favor, revisen los videos y nuevamente entonces hagan sus aportaciones al foro y sus reflexiones para la construcción final del ensayo. Muchas gracias.